China, el mayor fabricante del mundo. Y pronto, la mayor economía de todos los países del planeta. Pero todo ese éxito trae consigo un reto enorme. China es un país con una inagotable sed de energía. La ingeniera y residente en Shanghái, Yewande Akinola, lo ve cada día en primera persona. Viviendo en el centro de Shanghái, es muy fácil ver cuánta energía se consume en un día normal. Solo en esta ciudad, la población ha aumentado a 24 millones de personas. Por eso el país necesita más energía. Las centrales de energía tradicionales de China consumen tanto carbón como las de todo el resto del mundo juntas. Pero siendo los combustibles fósiles recursos agotables, los ingenieros chinos se enfrentan a un problema que parece imposible de resolver. ¿Cómo mantener las luces encendidas y los sueños de China con vida? Yewande va de camino a conocer cómo los chinos ven el panorama y solucionan el problema. China tiene más potencia hidroeléctrica que cualquier otro país del mundo. Hay 23.000 ríos en China y el río Yangtze es el más grande de todos. Con una población alrededor de los 1,4 miles de millones y creciendo, la energía hidroeléctrica parece ser la solución. China debe pensar a lo grande. La presa de las Tres Gargantas en el Yangtze es un proyecto épico de ingeniería a una escala jamás vista antes en el planeta. Es sencillamente increíble. Mide más de 2 kilómetros de largo. Contiene una reserva de más de 1000 kilómetros cuadrados. Y es la productora de energía hidroeléctrica más grande del mundo. La zona es propensa a las inundaciones catastróficas. Para reducir la posibilidad de daños por inundaciones y para crear una fuente de energía limpia, los ingenieros han soñado con construir una presa así durante los últimos 100 años. La construcción está llegando a su fase final. Para el director delegado de Construcción Tecnológica, el señor Qihua Ding, es el reto de toda una vida. Llevo trabajando aquí más de 30 años. Creo que es el proyecto más grande que he visto nunca. Para crear una estructura que parece imposible y aprovechar la energía de uno de los ríos más grandes del mundo, los ingenieros necesitan hacer uso de siglos de innovación. Los humanos llevamos construyendo pequeñas presas desde los comienzos de la historia. En el antiguo Oriente Medio se dieron cuenta de que las presas podían protegerlos de las inundaciones en la temporada de lluvias y almacenar agua en la temporada seca. Pero la presa de las Tres Gargantas de China eclipsa a cualquier cosa que se haya construido antes. La presa de las Tres Gargantas es la mayor presa del mundo. Está construida con más de 28 millones de metros cúbicos de hormigón. Con más de 10 millones de personas viviendo a lo largo del Yangtze, hacer bien la construcción es cuestión de vida o muerte. Con millones de toneladas de agua empujando la pared, la gente que vive río abajo depende totalmente de que la pared se mantenga en pie. Las consecuencias podrían ser catastróficas al mínimo fallo. Una construcción con tal cantidad de hormigón habría sido imposible sin uno de los inventores más grandes de la historia. A principios del siglo XX, el árido suroeste de América empezaba a desesperarse tanto por falta de agua como por falta de energía.
Era un problema que requería una solución de ingeniería épica. Y el profesor de Ingeniería Civil Andrew Smith se dirige a echarle un vistazo desde las alturas. Vaya. Esta es la presa Hoover. En el momento de su construcción, era la estructura de hormigón más grande del mundo. Incluso a día de hoy, 80 años después, sigue siendo impactante. La presa Hoover no se parecía a nada que se hubiese construido antes. Con un peso de unos 6,6 millones de toneladas de hormigón, fue una maravilla de la ingeniería sin precedentes. La presa mide 213 metros de alto y tiene una base de 201 metros de grosor. El mayor problema y el mayor reto fue hacer algo de semejante magnitud. El problema está en la manera en la que reaccionan los componentes químicos del hormigón. Lo que tengo aquí es cemento y agua. Y estos son los dos ingredientes principales del proceso de curación. Pero antes de que empiece a curar realmente, comprobemos rápidamente la temperatura. Antes metí el termómetro en el hormigón y ya marcaba 44 grados. Da una idea del calor que hace aquí. Solo hace falta media hora para que la temperatura de la mezcla alcance su pico a 68 grados. Es una buena subida desde la temperatura inicial de 24 grados. Y se nota mucho, mucho el calor. Los ingenieros estimaron que si echaban todo el hormigón de una vez, necesitaría 125 años para curarse y enfriarse, dando lugar a un asentamiento desigualado y grietas potencialmente catastróficas. Se le encomendó al supervisor general del proyecto, Frank Crowe, que resolviera el problema. Y lo que se le ocurrió aún se puede ver hoy en los viejos túneles de inspección de los ingenieros que van por las profundidades de la presa. Así que a Frank Crowe, apodado en la zona Date Prisa Crowe, se le ocurrió un ingenioso método para enfriar el cemento y ayudarlo a curar más deprisa. La solución era pasar agua extremadamente fría a través de cañerías de 2,5 centímetros. Y lo que es impresionante es que todavía se ven las marcas. En 1931, miles de trabajadores empezaron a construir la pieza con series de bloques gigantes, enfriando continuamente el hormigón con agua helada producida por una planta de refrigeración construida especialmente para ello. Y funcionó a la perfección. El trabajo se terminó en 1935, 2 años antes de lo previsto. Y la presa más grande del mundo batió el récord por su capacidad. Este es el lago Mead. Cuando la presa se erigió, se convirtió en el lago más grande del mundo hecho por el hombre. Lleno en toda su capacidad, el volumen de agua podría cubrir el estado de Connecticut, con hasta 3 metros de agua. Como ingeniero, esta es una vista increíble. Aprovechar la energía del Colorado y el gigantesco lago Mead significan incluso hoy, más de 80 años después, que la presa Hoover provea de agua a 3 estados. Y lleve luz a algunas de las metrópolis más grandes del mundo. Siendo tan impresionante la presa Hoover, la presa de las 3 gargantas es 5 veces más grande. Su pared mide 181 metros de alto y su ancho total es de 2.209 metros. El diseño requiere casi 28 millones de metros cúbicos de hormigón. En 1998 comenzaron a echarlo.
Para acelerar el proceso de asentado y reducir el riesgo de grietas, los ingenieros llevaron las técnicas pioneras de la presa Hoover a un nuevo nivel. El ingrediente es aire frío antes incluso de hacer la mezcla. Transportadores de alta velocidad llevaban el hormigón de la zona de mezcla a su sitio en 15 minutos. E hicieron falta muchísimos trabajadores para echar una media de 20.000 metros cúbicos cada día. En su momento, más de 30.000 personas formaron parte de la construcción. El enfriamiento del agua se suplió con agua pulverizada sobre la zona de trabajo para reducir los efectos de la calurosa estación de verano. La gigantesca tarea de echar el hormigón llevó un total de 8 años. En 2006 se terminó toda la presa, la piedra angular más importante del proyecto. Por supuesto, en ese momento me emocioné muchísimo. Con más de 2 kilómetros de largo, la presa de las Tres Gargantas en China es uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos jamás llevados a cabo. Fue construida para controlar las habituales inundaciones que sufre el río Yangtze y para aprovechar el potencial de energía hidroeléctrica de la vía fluvial más grande de China. La ingeniera y residente en Shanghái, Yeguan de Aquinola, ha viajado para conocer de primera mano cómo los creadores se están enfrentando a este reto aparentemente imposible. El río Yangtze es el tercer río más grande y largo del mundo, con sus 6.400 kilómetros. Y el río ahora es seguro para los miles de personas que viven a lo largo de él. Para el ingeniero de las Tres Gargantas, Qihua Ding, y sus compañeros, bloquear totalmente esta concurrida y vital vía fluvial no es una opción. El Yangtze es el río madre de los chinos, es la sangre de la vida para la gente que vive a lo largo del río. Los cargueros transportan millones de toneladas de mercancías al año. Para gestionar a los barcos cargueros, el equipo de las Tres Gargantas ha empleado una técnica que data de la época medieval. Aquí está la esclusa de las Tres Gargantas. Es la esclusa más grande de esta clase que hay en el mundo. La esclusa mide más de 1,5 kilómetros de largo. Y sube y baja el tráfico del río 130 metros en 5 pasos gigantes. La esclusa siempre está ocupada. Funciona casi 24 horas al día. Y aprovechamos cada momento que podemos para realizar el mantenimiento. Pero hay un elemento de esta increíble pieza de ingeniería que no sirve para todos los barcos del Yangtze. Lleva unas 3 horas y 40 minutos atravesar la esclusa. Que lleve casi 4 horas atravesar la esclusa es demasiado lento para los barcos de pasajeros que hay en el río. Así que el señor Dean y sus compañeros ingenieros se enfrentan a otro gran problema. ¿Cómo pueden hacer que los barcos pasen la presa 8 veces más rápido? Anderton, en el norte de Inglaterra. En 1870 se contrató al diseñador Edwin Clark para resolver un problema particularmente complejo. Uno que es familiar para los ingenieros de las Tres Gargantas. Se le pidió que encontrara la manera de conectar el ajetreado canal de Trent y Mersey con el adyacente río Weaver. Un trabajo que se necesitaba desesperadamente para acelerar los tiempos de viaje para los barcos que llevaban valiosos cargamentos comerciales de sal. Fue un reto muy duro para Clark a finales del siglo XIX, porque la diferencia de altura entre el canal y el río era de 15 metros. Llevar la sal desde el canal al río necesitaba tiempo y era trabajoso y muy lento. Así que Clark tuvo que buscar una solución ingeniosa.
Casi un siglo y medio después, el Dr. Rhys Morgan puede experimentar esa solución por sí mismo. Conocido como la araña de hierro, el Anderton es el elevador de barcos operativo más viejo del mundo. Es extraordinario. Es una obra maestra de 3 pisos de la ingeniería victoriana. Es fabuloso. La enorme construcción de Clark recogía las barcazas y las aguas en las que flotaban y las elevaba con un suave movimiento, 15 metros entre los 2 niveles. Para hacerlo, utilizó lo que fue en aquella época una tecnología innovadora: la hidráulica. El diseño fue genial por su simplicidad. Los 2 cajones estaban en perfecto equilibrio, así que todo lo que se necesitaba para bajar el cajón de arriba y elevar el cajón de abajo era un extra de 5 centímetros de agua. El resultado es una elevación casi sin esfuerzo y una bajada de hasta 4 barcos estrechos al mismo tiempo. Y lo que es más importante, el viaje era menos de media hora, lo que ahorraba mucho tiempo y hacía que el comercio fuera mucho más rápido. Es una pieza fabulosa de la ingeniería. Es maravilloso estar aquí. Edwin Clark demostró que llevar barcos a distintos niveles en el agua ya no era imposible. Y su ingenio inspiró a generaciones de ingenieros de todo el mundo. En las 3 Gargantas, además de superar el récord del puerto más grande del mundo, sus ingenieros están en proceso de crear un elevador de barcos de una escala sin precedentes. Y Yewande tiene la oportunidad única de montar en él mientras está en construcción. Es una sensación muy extraña, es una locura. Es como si estuviera en una piscina gigante y me subieran metros y metros. O como si estuviera en un ascensor con una piscina gigante dentro y se elevara. Es una joya de ingeniería, una belleza en muchos sentidos. Y muy impresionante. Capaz de levantar un barco de pasajeros de 3 toneladas, este elevador vertical de barcos consiste en torres de hormigón reforzado que sujetan la enorme piscina de acero. El ascensor utilizará enormes pesos y poleas para levantar la piscina de 132 metros de largo y a los barcos que floten en ella a una distancia vertical de 113 metros. Creo que es el mejor ascensor de barcos del mundo. El contrapeso del elevador de barcos pesa casi 16.000 toneladas. Creo que es un logro gigantesco para la presa de las 3 Gargantas. Este ascensor, que bate el récord del mundo, solucionará el reto casi imposible de transportar barcos de pasajeros a través de la presa sin frustrantes retrasos. Que el barco pase a través de la esclusa lleva mucho más tiempo, así que el elevador de barcos es la manera más rápida para que los barcos atraviesen la presa. El elevador de barcos de las 3 Gargantas es ahora mismo el más grande del mundo. Para mantener contentos a los pasajeros, cuando esté terminado, el viaje de ir de arriba a abajo será tan solo de 30 o 40 minutos. Es una solución brillante. La enorme presa de las 3 Gargantas en China. Con una extensión de más de 2 kilómetros a través del Yangtze, contiene una reserva de más de 1000 kilómetros cuadrados de agua. Una de sus principales funciones es reducir el riesgo de inundaciones en la región. La ingeniera Yewande Akinola, residente en Shanghái, ha viajado hasta la provincia de Hubei para ver cómo el equipo de la presa está afrontando este reto de la ingeniería aparentemente imposible.
Cada 10 años o así, el Yangtze sufre graves inundaciones. De hecho, en los últimos 200 años ha habido más de 200 riadas catastróficas que desafortunadamente han costado la vida a más de 300.000 personas. Las presas pueden ayudar a controlar los efectos de la lluvia excesiva, pero las grandes riadas también pueden causar que las presas se colapsen con catastróficas consecuencias. Uno de los problemas es la erosión, cuando el agua de la presa se desborda y va impactando sobre los cimientos. Para reducir este riesgo mortal, los diseñadores necesitan estudiar una de las innovaciones más grandes de la historia. En 1930 empieza la construcción de la primera presa a gran escala en el río francés Dordogne. Se confió el trabajo al ingeniero André Coin. Es una experiencia increíble, pero bastante aterradora. El doctor Rhys Morgan se está familiarizando con la enorme presa de Maresch. Estoy aquí, con esta presa gigante detrás. Estoy al lado de su canal de rebose y, por suerte para mí, hoy las puertas no están abiertas. Si la reserva fuera demasiado alta y el agua rebosara, las puertas estarían abiertas y unos 700 metros cúbicos de agua por segundo estarían saliendo a toda presión por este aliviadero y probablemente yo saldría despedido solo por estar aquí. La presa de Maresch mide 90 metros de alto. La fuerza de un rebose tremendo hacia la base de la presa tiene el potencial de destruir los cimientos. Pero Coin dio con la respuesta, y el secreto está a mitad de camino de la garganta. Este es un aliviadero de salto de esquí. Se llama así porque tiene un reborde al final como en un salto de esquí. Y el salto de esquí previene que el agua que llega a la base de la presa erosione seriamente los cimientos. En vez de ir hacia la base, salta por el aire y todo el agua se convierte en gotitas. Y al mezclarse con el aire, la energía se disipa. La presa de Maresch contiene 47 millones de metros cúbicos de agua en su embalse. Y el director del proyecto de ingeniería aprecia lo importante que es el diseño de Coin. El aliviadero de salto de esquí es necesario para que el agua se transfiera de río arriba a río abajo. De otra manera, el agua rebosaría y sobrepasaría la cresta de la presa. Su impacto en el fondo iría minando los cimientos y provocaría que la presa colapsara. El invento de André Coin fue una gran piedra angular en la ingeniería de presas. Su ingenio y previsión abrieron todo un nuevo mundo de posibilidades a los ingenieros de presas. Coin cambió para siempre la manera en que se diseñarían las presas. La colosal presa de las Tres Gargantas tiene una serie de 46 aliviaderos de salto de esquí. Cuando suben los niveles de la reserva y se necesita descargar agua, se abren las puertas. La presión dispara el agua a 100 metros de los vulnerables cimientos de la presa, al mismo tiempo que dispersa su energía cinética. Para el director delegado de construcción tecnológica, el señor Kihua Ding, el diseño es mucho más que práctico. La presa es una estructura hermosa y los aliviaderos parecen un piano. Cuando los aliviaderos llevan mucho flujo, se ve fácilmente el potencial energético que encierra el río Yangtze. Los ingenieros chinos quieren capturar el agua y convertirla en electricidad.
Pero China es un país de unos 10 millones de kilómetros cuadrados y el proyecto necesita producir una inmensa cantidad de energía. Para mí, la energía del agua es muy importante para China porque es energía limpia. El río Yangtze es un río muy grande y solía causar muchos desastres. Pero ahora podemos cambiar su fuerza y hacerla útil. ¿Y cómo pueden los ingenieros hacer del proyecto de las Tres Gargantas la estación de energía hidroeléctrica más grande del planeta? El hombre siempre ha reconocido la importancia del agua para la industria. Los antiguos mineros construían presas para recoger agua y luego liberaban una ola para limpiar la tierra. En la Edad Media, el ingeniero islámico Al-Jazari diseñó muchos inventos que funcionaban con agua. Desde sistemas de irrigación hasta relojes extraordinarios. ¿Tienes hora? Pero sería la revolución industrial la que llevaría la energía del agua a otro nivel. En 1934, el ingeniero inglés James B. Francis llegó a la ajetreada ciudad textil de Lowell, Massachusetts. En el momento en el que James Francis llegó aquí, a Lowell, molinos enormes como este brotaban a lo largo del vasto sistema de canales. El complejo de molinos llegaría a producir hasta 250 kilómetros de ropa cada día. Pero la energía empezó a agotarse. Con las industrias sedientas de energía, el agua de estos canales se volvió cada vez más preciada. Y fue James Francis quien tuvo que encontrar una manera de sacar la mayor energía posible de cada una de sus gotas. El problema era que los molinos aquí en Lowell funcionaban con sistemas de rueda simple. Eso era relativamente ineficiente. Funcionaban con el agua cayendo en cubos para que la rueda girase, utilizando solo un poco de la energía disponible aquí en el sistema de canales. Lo que Francis estaba a punto de diseñar cambiaría el mundo para siempre. Y su original invento todavía puede encontrarse en las profundidades del complejo de canales. Vaya, pues este es el sitio de la primera turbina de James Francis. La turbina está a 5 metros por debajo de nosotros. Es increíble pensar que esa turbina de ahí empezó la revolución de la energía hidráulica. James Francis tomó la idea de una rueda de molino y la puso a su favor. Cerró la turbina para que el agua estuviera constantemente en contacto con la rueda. Y añadió una serie de paletas para dirigir el agua hacia el ángulo óptimo. Aquí tenemos una turbina de Francis desmontada. Esta es, de hecho, una de las últimas turbinas que se instalaron aquí en Lowell. Y ahora podemos ver cómo funciona. Os podéis imaginar que la dirección del agua se dirigiría con las paletas, que luego daría contra estas hojas. Si veis lo que pasa, el agua impacta en la hoja y luego cae y sale por este lado. La suma total de todas esas mejoras llevaron a casi un 90% más de eficiencia en su turbina. Tuvo tanto éxito que hasta el día de hoy la turbina de Francis sigue siendo el diseño más utilizado del mundo. Francis era un ingeniero brillante que hizo una enorme contribución a la revolución industrial. La presa de las Tres Gargantas es el mayor proyecto hidroeléctrico de todos los tiempos.
Así que es normal que utilice las turbinas de Francis más grandes del mundo. Este es uno de los 2 edificios de turbinas gigantes. Escucha eso. Es el sonido de cantidades inmensas de agua, viajando a más de 120 kilómetros por hora, haciendo girar las 32 turbinas de Francis más grandes jamás construidas. Instalar las turbinas gigantes fue una obra de ingeniería en sí misma. Cada turbina pesa más de 150 toneladas y la grúa que se necesitó para instalarlas se tuvo en cuenta en el diseño desde el principio. Y los generadores que convierten la fuerza de las turbinas en electricidad son de los más grandes que existen. Estas turbinas de 450 toneladas pueden generar la electricidad equivalente a 25 millones de toneladas de gasoil. Y vas a alucinar, 50 millones de toneladas de carbón. El agua pasa a través de unas entradas enormes y cae 80 metros hacia las turbinas de Francis, con una media de flujo de hasta 950 metros cúbicos por segundo. Este torrente hace rotar a cada turbina a 75 revoluciones por minuto, lo que a su vez acciona el generador de arriba. Y cada una de estas turbinas, en un día, produce suficiente energía para encender más de 16.000 televisores. Creo que es impresionante, muy grande. En 1994 se inició uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos de todos los tiempos. La colosal presa de las Tres Gargantas de China está diseñada para combatir inundaciones catastróficas y producir ingentes cantidades de electricidad. Pero a pesar de que su potencial para producir energía es enorme, la localización de la presa presenta otro problema que parece imposible de resolver. La presa está a más de 1000 kilómetros de Shanghái y otras industrias clave de Oriente. Los ingenieros necesitaban un sistema que pudiera llevar la energía a grandes distancias con un coste mínimo. Y no hubieran podido hacerlo sin uno de los ingenieros más extraordinarios del mundo. En el siglo XIX, distribuir la energía era un gran problema. Pero eso cambió cuando los ingenieros decidieron aprovechar uno de los fenómenos naturales más imponentes del mundo. Aquí, en las cataratas del Niágara, caen 560 litros de agua por segundo. 4 de los 5 grandes lagos de América se vacían en el río Niágara y caen por estas cataratas al lago Ontario, en su camino al norte. Cuando el agua sale despedida por arriba, toda la energía potencial se convierte en energía cinética y baja con una fuerza tremenda. Los ingenieros sabían que podrían crear mucha energía eléctrica con esto. Pero la clave del desafío no era crear la energía, sino distribuirla. Y si sabes dónde mirar, las muestras de cómo se superó ese reto aún pueden verse más de un siglo después. Vaya, es realmente impresionante. Se ven los casi 52 metros de caída. Es la misma caída que la de las propias cataratas del Niágara, pero estamos a casi más de 1,5 kilómetros y el agua que fluye por aquí es impresionante. El ingeniero Andrew Smith
ha recorrido toda la planta de energía de Adams, donde los túneles redirigen el agua desde el río Niágara hasta este enorme salto, llevándola a las turbinas generadoras de energía. Ahora solamente queda un edificio a la vista. Vaya. Puede parecer un viejo almacén, pero realmente es un sitio muy especial. Es la planta de transformación de energía de Adams. En este edificio se hizo historia. Y el hombre que estuvo detrás de ella fue el ingeniero Nikola Tesla. Visto como el arquetipo de científico loco, el austrohúngaro Tesla fue un genio inventor que patentó literalmente cientos de ideas rompedoras. Y aquí, en 1985, uno de sus diseños estaría en el corazón de la primera planta generadora a gran escala del mundo. Una nueva y supereficiente forma de transformación. Aquí veríais dos filas de transformadores gigantescos de corriente alterna. Estos recogían el voltaje de la planta y lo distribuían directamente desde este edificio a Buffalo, a 40 kilómetros de distancia. Los transformadores de Tesla fueron la magia que hizo posible esta innovadora planta de energía. Para demostrar lo que hace un transformador, hemos colocado aquí estas pistas de carreras. Voy a empezar poniendo la misma cantidad de voltaje en cada pista, hasta 6,8 voltios. Vale, pues vamos a probar con ambas pistas, con el mismo voltaje. Eso es justo lo que esperábamos. Un empate. Ahora vamos a hacer el mismo experimento otra vez, pero a una de las pistas le vamos a poner un transformador. Que empiece la carrera. Sin duda, el voltaje intensificado produce un coche más rápido. Los transformadores que intensifican el voltaje funcionan enviando la energía a una bobina primaria que crea un campo magnético alternativo. Cuando una segunda bobina con más bobinados se coloca a su lado, el campo alternativo se transfiere y gracias a los bobinados extra crea una producción de un voltaje más elevado. Y casi seguro que hará casi el doble de lo que hizo la primera vez. El coche morado debería ganar. Perfecto. En vez de lanzar coches por una pista, los transformadores de Tesla permitieron a la compañía energética mandar la electricidad a grandes distancias a lo largo del país. Un grandísimo avance de la ingeniería que fue pionero en este edificio histórico, ahora considerado el lugar de nacimiento de las plantas hidroeléctricas modernas. La planta energética de las cataratas del Niágara es una de las fuentes más grandes del mundo de energía eléctrica, generando más de 2,5 millones de kilovatios de electricidad. Gracias a Tesla, lo imposible se hizo posible. En la estación eléctrica de las Tres Gargantas se están llevando a cabo las innovadoras ideas de Nikola Tesla y se están superando. Este es el transformador principal de la planta de energía de las Tres Gargantas. Con él se consigue convertir el voltaje en alto voltaje. Por ejemplo, el voltaje del generador es de 20 kilovoltios. Y en estas instalaciones se aumenta el voltaje a 500 kilovoltios. El motivo por el que hacemos esto es porque necesitamos una transmisión de larga distancia. Por ejemplo, tenemos que transmitir la electricidad a Shanghái, que se encuentra a una distancia de unos 1000 kilómetros. La planta energética de las Tres Gargantas ahora genera casi 100 teravatios hora, abasteciendo a 9 provincias y 2 ciudades.
incluyendo la futurista Shanghái, y produciendo más hidroelectricidad que ninguna otra instalación del planeta. La planta de energía de las Tres Gargantas es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Cuando el gigantesco elevador de barcos esté totalmente operativo en 2016, significará que se ha completado uno de los planes de ingeniería más notables de la historia del mundo. La presa de las Tres Gargantas ha sido uno de los proyectos más ambiciosos de la historia. Empleando a decenas de miles de trabajadores durante 17 años de construcción, ha costado miles de millones de dólares, pero al final es una verdadera maravilla de la ingeniería. Aprendiendo de los grandes pioneros del pasado, adaptando, aumentando escalas y haciendo sus propias innovaciones, sus trabajadores han creado una presa y una planta de energía hidroeléctrica sin rival en el planeta Tierra. Para el ingeniero Kihua Ding, representa la culminación a la dedicación de toda una vida. Es el trabajo de toda mi vida y me siento muy orgulloso de ello. Creo que esta presa es impresionante.